Hoy, en muchos lugares del mundo, pero especialmente en Cataluña, es el Día del Libro. Para los creyentes existen innumerables libros que catalogaríamos como buenos o excelentes, incluso como obras de arte de la literatura. Pero, y como suelo decir, los peros son relevantes, pero para los creyentes evangélicos solo hay un libro por excelencia. Para los creyentes el libro es la Biblia, la palabra de Dios. Porque, como también decía en la introducción a nuestro culto, para los creyentes la Biblia es el libro en el que encontramos revelado lo que es y debe de ser nuestra norma de fe y de conducta. Para muchas organizaciones cristianas evangélicas, como por ejemplo la Sociedad Bíblica, que se dedica a la traducción y a la difusión de las Escrituras, hoy es el Día de la Biblia. Y invitan a todas las iglesias a que un día como hoy, el Día del Libro, se celebre en las iglesias el Día de la Biblia. Es por ello que, en un sentido, aceptando esa invitación, pero sobre todo porque he considerado relevante delante de Dios que un día como hoy, que nuestra sociedad celebra a su manera el Día del Libro, la predicación hoy no solo estuviera centrada en la Biblia, que espero que todos los domingos lo esté, sino que además estuviera centrada en el poder transformador de la palabra. Los verdaderos creyentes tenemos un amor especial a la Biblia, porque sabemos reconocer que hay algo sobrenatural en cada una de estas páginas. Hay poder sobrenatural para cambiar y transformar vidas. En este sentido me gustaría compartir una historia real que me compartió un hermano recientemente en mi viaje a Cuba. Este hermano no fue uno de esos 65 pastores que formé, pero sí era un creyente con el que llegué a establecer una buena relación de amistad, un creyente muy comprometido, con un poderoso testimonio de fe personal y familiar, con el cual tuve varias sesiones, digamos, de charlas pastorales. Y en medio de una de esas charlas me compartió su experiencia de conversión. Me contaba que él se convirtió recién casado y que a la vuelta de su viaje de novios fui a visitar a su abuela, a su abuelita, como decía él, que era una creyente ferviente. Estando en la casa de la abuelita, tuvo una imperiosa necesidad de ir al lavabo. Pero la escasez en Cuba es tan grande que el papel de váter es un lujo. Este muchacho sabía que su abuelita tenía una Biblia como un tesoro guardado en su habitación y que esa Biblia tenía el papel era muy suave, era una edición especial. A este muchacho no se le ocurrió otra cosa que coger la Biblia de la habitación de su abuela y llevársela al baño con la intención de utilizarla para limpiarse. Este muchacho me explicaba como con lágrimas en sus ojos, me lo decía, que llegó un momento que cuando ya había hecho lo que tenía que hacer, abrió la Biblia por donde bien le pareció y que cuando estaba a punto de arrancar una hoja, sintió que algo le impelía a no hacerlo y a leer. Y empezó a leer. Y empezó a leer un salmo, porque fue por ahí por donde abrió la Biblia. Dice, no le hice ni el mínimo rasguño. Y fue para mí imposible, dice, dejar de leer.
Pasó tanto tiempo en el baño que su mujer, preocupada, fue a ver qué pasaba. Y le preguntó desde fuera, ¿te pasa algo? Y la respuesta fue, este libro me está hablando, este libro habla. Al domingo siguiente, este matrimonio fue a la iglesia de la abuelita y ambos entregaron su vida al Señor y siguen de una forma fiel y comprometida al Señor hasta ahora. Este libro tiene poder sobrenatural, tiene el poder de cambiar vidas. Este libro habla. Son muchos los textos que hablan del poder transformador. Quizá uno de los más conocidos es Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estudiando y considerando este texto, el Señor me llevó a otro pasaje, quizá no tan conocido, pero tan poderoso e ilustrativo como este de Hebreos 4:12. Me estoy refiriendo a Jeremías, capítulo 23 y versículo 29, donde allí el Señor dice: ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? El libro de Jeremías es un libro profético. Profético no tan solo porque habla de cosas que iban a ocurrir en breve, como la deportación del pueblo de Dios, la destrucción del templo de Jerusalén, el retorno en 70 años del exilio del pueblo, sino también porque en Jeremías, de forma profética, se nos habla tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda venida de Cristo. Pero el libro de Jeremías es un libro profético sobre todo porque es un libro que trae el mensaje de Dios a su pueblo, un mensaje actual y relevante para la necesidad del pueblo en ese momento preciso. Muchos son los que tienen un concepto un tanto equivocado y limitado de lo que son los libros proféticos. Equivocado y limitado en el sentido de que creen que los libros proféticos solo contienen predicciones, revelaciones sobre el futuro, y no es así. Los libros proféticos eran, sobre todas las cosas, mensajes de Dios que daba a los profetas, esto es, a los predicadores de ese momento, para que fueran predicados y anunciados a los creyentes de ese momento, hablando sobre las realidades que tenían que ver con ese momento, con su día a día, con el día actual. El capítulo 23 de Jeremías se encuentra en nuestro pasaje. Y este era el 10º mensaje que Dios daba a Jeremías para que entregara a su pueblo. Y el versículo 29 se encuentra en medio de un mensaje de advertencia de parte de Dios a todo el pueblo sobre no prestar atención a mensajes que no procedían de Dios, y sobre todo un mensaje de advertencia a los líderes religiosos del momento a no llevar al pueblo un mensaje que no viniera de parte de Dios. Nuestro contexto no es el mismo que el de Jeremías, pero con todo tiene grandes similitudes. Son muchos los mensajes que nuestra sociedad, esa sociedad secularizada y escéptica, nos lanza de forma continua, afirmando que la verdad para este momento es la que ellos predican.
Una verdad que, como ellos mismos reconocen, es relativa y cambiante, pero que es lo políticamente correcto en este momento. Y es lo que debes creer y pensar si no quieres desentonar, si es que quieres estar a la onda de este mundo. Por otra parte, vivimos en un tiempo donde, por medio de Internet, tenemos acceso a una gran infinidad de predicaciones y sermones colgados en las redes. Algunos son buenas y muy buenas, como las mías, ¿no?, que están colgadas en la web y en el YouTube de la iglesia. Bromas aparte. Son muchas las predicaciones, estudios colgados. Y queridos, he de deciros, y ahora sí que os lo digo en serio, que hay que ir con mucho cuidado con lo que se escucha, porque no todo es sana doctrina, no todo está basado en la enseñanza revelada de la palabra, y no todo es edificante y conduce a la madurez. La advertencia que Jeremías hizo en ese día sigue siendo hoy muy relevante para nosotros. Fijaros que dice Jeremías en nuestro texto. Después del 29 que viene, el 30, ¿no? Pues 30 y 32 dice: por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen: el Señor declara. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. No me digáis que no es una advertencia actual para nosotros. Internet, como muchos de los avances de nuestra sociedad, tiene un gran potencial para el bien, pero también lo tiene para el mal. En las redes podemos encontrar información buena y útil, pero también contenidos que son muy dañinos. Y no me refiero solo a la pornografía, que también. Y en cuanto a las predicaciones y estudios, por muy evangélicos que se digan ser, en algunos ocurre también lo mismo. No digo que no escuchemos sermones por Internet, pero sí que os digo, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que visualizamos, tengamos discernimiento. Como dice la Escritura, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Es en medio de esta advertencia seria de parte de Dios a su pueblo, y especialmente a aquellos que tienen la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a su pueblo, que Dios, mediante el estilo de preguntas retóricas, habla de ese poder transformador que tiene la Biblia. Y dice: ¿no es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Como podéis ver, son dos metáforas las que en este pasaje utiliza Dios para hablar de ese poder transformador que tiene su palabra. En el sermón de hoy me voy a centrar en la metáfora del fuego, y en los siguientes mensajes que predique hablaré del martillo, que aparece en este mismo versículo, y de esa espada de doble filo que aparece en Hebreos 4:12. Pero antes de profundizar en el significado de la metáfora del fuego, dejadme que os haga ver cómo el mismo profeta experimentó en sus propias carnes el fuego del que habla. Acompañadme a Jeremías, capítulo 20 y versículo 9.
Allí Jeremías dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Jeremías, cuando escribe estas palabras, se encontraba en un momento vital en su vida muy complejo, muy difícil. Se encontraba en una situación de rechazo y de repudio total. Jeremías había estado entregando el mensaje que Dios le había dado con fidelidad, pero sin ninguna respuesta positiva por parte del pueblo. Jeremías, cuando pronuncia estas palabras, en vez de recibir una respuesta positiva, lo que está recibiendo por parte del pueblo es rechazo y oposición. Y en medio de esa experiencia traumática llega un momento que dice: ya no me voy a acordar más de Dios, ya no hablaré más en su nombre. No sé cuántos de vosotros y yo mismo nos podemos identificar con la experiencia de Jeremías. Seguro que muchos de nosotros, de una manera u otra, hemos experimentado algo similar. Pues nuestro empeño de predicar la palabra, de compartir la buena nueva con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ese empeño muchas veces nos ha generado situaciones de tensión, de rechazo, de oposición. Y si eso fuera poco, la realidad es que pocos, muy pocos, son los que responden medianamente bien o de forma positiva al mensaje que predicamos. Y ante esa situación que se repite día sí y día también, uno puede llegar a la conclusión: ¿sabes qué? Mejor me callo y ya está, y no evangelizo más, porque esto solo me trae pesar, malestar y problemas con la gente que tengo alrededor. ¿Sabes qué? Mejor me callo. Pero fíjate en lo que dice Jeremías a continuación. Y espero, y es mi ruego de mi corazón, que también de una manera u otra nos podamos identificar con esas palabras. Dice Jeremías: es que dentro de mí hay un fuego consumidor que por más esfuerzos que hago no puedo contenerlo, no puedo evitarlo. He de seguir predicando, anunciando la palabra, por más problemas que ello me conlleve. Es de este fuego consumidor del que quiero hablar en esta mañana. Para interpretar correctamente esta metáfora, además de preguntarnos qué características tiene el fuego y cómo éstas son aplicables a la palabra, bueno es ver cómo Dios mismo, en el llamado que hace a Jeremías a ser su vocero, a ser su profeta, a ser su predicador, en ese momento también Él le habla de fuego, del fuego de la palabra. Acompañadme ahora sí al capítulo 5 de Jeremías. En el capítulo 5 y versículo 14 leemos: por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos: por cuanto han hablado esta palabra, he aquí, pongo mis palabras en tu boca como fuego por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Una de las cosas que hace el fuego es consumir. Y dice Dios a Jeremías que las palabras que Él le ha puesto en su boca son fuego consumidor. Fuego consumirá el mismo pueblo de Dios. Esto de consumir es muy fuerte. Esto de consumir nos habla de destrucción, de castigo. La pregunta es:
¿por qué los ha de consumir Dios? El texto que hemos leído es que nos da la respuesta. Dice, por cuanto han hablado esta palabra. La pregunta entonces es, ¿qué palabra es esa? Pues los versículos anteriores al 14 son los que nos van a dar la respuesta. Pero fijémonos que ya en el versículo 14, que es el que estamos leyendo, nos invita ya a considerar los versículos anteriores. Pues el versículo empieza por un por tanto, y todos los por tantos nos llevan a lo de arriba, ¿no? Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra. La pregunta es, ¿qué dijeron este pueblo de Dios para hacer que Dios se proponga hacer tal cosa? Versículos del 11 al 12 tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que dijo este pueblo? Porque la casa de Israel y la casa de Judá han obrado pérfidamente conmigo, declara el Señor. Han mentido acerca del Señor y dijeron, Él no existe. Ninguna calamidad vendrá sobre nosotros y no veremos ni espada ni hambre. ¿Por qué la palabra iba a ser fuego consumidor? Porque el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios. Porque había decidido dar la espalda a Dios, literalmente dejar de creer en Él y en la palabra que Jeremías estaba predicando de parte de Dios. Jeremías les estaba predicando una palabra de arrepentimiento, diciéndoles que si no se arrepentían, sobre ellos vendrían grandes calamidades, vendría deportación, destrucción de todo lo que tenían. Pero el pueblo no quiso creer. Decidió creer y autoconvencerse de que ningún mal vendría sobre ellos. Decidió no creer el mensaje de Dios dado por Jeremías y creer el mensaje de los otros profetas que el mismo Señor declara como profetas falsos, que predicaban paz y bienestar. El pueblo de Dios no quería oír un mensaje de arrepentimiento y de cambio. El pueblo de Dios prefería oír un mensaje de prosperidad, un mensaje que le regalara los oídos, no que le dañara los oídos. ¿Creéis que nuestros tiempos son muy distintos a los de Jeremías? No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que aunque no son iguales, sí que son muy parecidos. Cierto es que la situación del pueblo de Dios, esto es su iglesia, no está tan mal como en los tiempos de Jeremías, pero reconozcámoslo, tampoco estamos para tirar cohetes. En líneas generales, la iglesia actual no ha dado la espalda a Dios, no ha dejado de creer en Dios, pero sí que empieza a creer que hay algunas verdades, sobre todo relacionadas con la ética, que quizá habría que darles una vuelta, que habría que revisarlas e interpretarlas de otra manera para estar más en onda con los días de hoy. La iglesia actual, en líneas generales, prefiere que cuando venga el domingo a la iglesia se le ofrezca un menú variado, divertido, que le alegre el día, que se lo haga pasar bien, mensajes agradables a sus oídos, no mensajes que dañen a sus oídos, que perturben sus mentes y sus corazones. Como sabéis, además de pastor, soy profesor y entre las materias que imparto, una de mis especialidades es la de la predicación expositiva de la palabra, y por ello es que me enviaron a Cuba a formar pastores en esta área de la predicación expositiva. Estudiando y reflexionando sobre lo que se predica en los púlpitos de nuestro país,
me he dado cuenta que en líneas generales, hay gloriosas excepciones, y seguro que esta iglesia es una de ellas, pero en líneas generales, el pueblo de Dios quiere que los domingos se le digan palabras bonitas, y no palabras que les reten a cambio, al arrepentimiento. Prefieren escuchar historias sobre lo maravilloso que es ser hijo de Dios, que por supuesto lo es. A escuchar palabras que le reten a pagar el precio del discipulado, a escuchar palabras que le reten a vivir vidas sometidas a la voluntad de Dios y a cumplir con la misión de Dios. La palabra de Dios es como fuego. Queridos, la palabra de Dios quiere y pretende alentarnos, consolarnos cuando es preciso, pero también retarnos y animarnos a que en nuestras vidas se produzcan cambios positivos, de tal modo que nuestras vidas reflejen con más claridad la imagen de Cristo, que cada vez nuestras vidas reflejen más y mejor la gloria de Dios. Y tal cosa se consigue con el fuego de la palabra. No con palabras grandilocuentes, vacías de contenido, que lo único que hacen es distraer al personal, pero no aportan nada nuevo, positivo, para el cambio, para el crecimiento personal, para la capacitación personal. Que la palabra de Dios sea fuego tiene sus implicaciones. Una de ellas es que el poder nunca está en las palabras del predicador, en la elocuencia del predicador, sino en el Espíritu Santo. El predicador, por más bueno que sea, no tiene poder para cambiar vidas. Solo la palabra de Dios tiene el fuego purificador para hacer tal cosa. No son las palabras elocuentes o emotivas que pueda pronunciar un predicador las que transformarán las vidas de los oyentes, sino la palabra de nuestro Dios predicada con la unción y el poder del Espíritu Santo. Es la que transforma la mente, el corazón y las voluntades de las personas. Una de las características que tiene el fuego es que consume, y otra que acabo de pronunciar es que purifica. Malaquías 3, versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y en el siguiente versículo de Malaquías, Él utiliza el ejemplo de la plata y del oro que el joyero pone al fuego para ser afinado o purificado por ese fuego, haciéndonos ver que la palabra de Dios es la que purifica todas las impurezas de nuestras vidas, para que podamos ser ese reflejo de la gloria de Dios de la que estamos todos y cada uno de nosotros llamados a ser. Pero para ello es que nos tenemos que someter a ese fuego purificador de la palabra. Tenemos que permitir que haga la palabra esa labor en nuestras vidas, como nos hacía ver el apóstol Pedro en su primera epístola. Él nos habla ahí de esa purificación de Dios a través del fuego de la prueba. Fijaos que dice Primera de Pedro 1, versículos del 6 al 8. Dice ahí Pedro: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es ese fuego consumidor y a la vez ese fuego
purificador. Y en este pasaje de Pedro se nos enseña que a veces por un poco de tiempo y si es necesario tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Pero lo más importante que nos hace ver este pasaje es que estas pruebas, que ciertamente nos afligen porque no lo pasamos bien cuando estamos siendo probados, tienen un propósito bueno en nuestras vidas. Y ese propósito en este pasaje es el de purificarnos, de eliminar impurezas, de dejar que nuestra vida de fe sea como esa barra de oro de 24 quilates. Fijaos que tanto en el texto de Malaquías como en el de Pedro, la ilustración es la misma. El oro o la plata que son expuestas al fuego. En ambos casos se nos hace ver que el joyero, cuando pone la pieza de oro en el crisol, él no tiene ni sombra de duda que lo que está poniendo en ese crisol al fuego es oro. Lo que quiere es eliminar de ese oro las impurezas para dejar oro puro. De la misma manera obra Dios con nosotros. Dios, al poner a prueba nuestra fe, no duda de nuestra fe. Sabe que es fe verdadera. Lo que quiere es que tú y yo nos demos cuenta de cuántas impurezas tiene nuestra fe y que tengamos la capacidad de eliminar poco a poco esas impurezas para que acabamos, como dice el texto, reflejando la gloria de Dios en nuestras vidas y eso resulte para la honra de Dios. Queridos, el fuego consume, el fuego purifica, pero el fuego también nos revela la verdad de nuestras vidas. Fijaros que dice ahora el apóstol Pablo al respecto. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Allí Pablo dice: y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Cierto es que estas palabras de Pablo están dichas en un contexto en el que se nos habla qué es lo que va a ocurrir cuando los creyentes compadezcamos ante el tribunal de Cristo, donde se nos hace ver que todas nuestras obras en ese momento serán reveladas, puestas de manifiesto por el fuego de Dios. Pero lo que nos permite ver este pasaje es que una de las principales obras y funciones que tiene el fuego de la palabra de Dios es revelar, manifestar, poner en evidencia cuál es la verdadera condición de nuestras vidas. Puede ser que muchos de nosotros vivamos un tanto engañados, o más bien el enemigo de nuestras almas nos tiene confundidos con mentiras y nos creamos que nuestras vidas son mucho más agradables a los ojos de Dios de lo que verdaderamente lo son. La palabra predicada tiene esa función, la de mostrarnos realmente dónde estamos delante de Dios y dónde quisiera Dios que estuviéramos. Y en este apartado el mensaje de la palabra de Dios a muchos nos hace ver que si bien se creen buenas personas, con todo y serlo, son pecadores y están alejados de Dios. A muchos el mensaje de la palabra de Dios les puede hacer ver que si bien es cierto que creen en Dios y que Dios existe, lo cierto es que creen a Dios a su manera.
no a la manera de Dios, que creen en Dios a la manera que a ellos les conviene y que les es cómoda, pero no a la manera que agrada a Dios, que quiere Dios. En esta mañana, el fuego de la palabra de Dios puede que esté haciendo en cada uno de nosotros su función. En algunos, consumiendo, quemando aquello que debe ser erradicado. En otros, purificando. Y en otros, revelando, poniendo luz sobre la verdadera situación de nuestras vidas, de dónde está nuestro corazón. Y en este sentido yo quisiera en un momento dirigirme de forma especial a aquel al que la palabra de Dios puede estarle mostrando en este momento lo que decía antes, ¿no? Que si bien cree en Dios, no cree a Dios como Dios quiere que crea. Que si bien es cierto que puede ser una buena persona, la palabra de Dios le hace ver que con todo y con ello es pecador y está alejado de Dios. A esa persona yo le quiero invitar a que no se resista a la voz de Dios, al fuego de la palabra de Dios, y que hoy decida confesar su condición de pecador y decida creer a la manera de Dios, entregando sus vidas a Dios, aceptando al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Y es por ello que quiero lanzar esta invitación. Allí donde estés, que tomes esa decisión consciente de responder positivamente a la voz de Dios y aceptes a Jesús en tu corazón. Y si has tomado esa decisión, yo te pediría que al acabar el culto lo comentes conmigo. O si es el caso que quieres tomar esa decisión, pero no sabes cómo hacerlo, pues te digo lo mismo, al acabar el culto, ven y habla conmigo. Con mucho gusto intentaré ayudarte a cómo hacerlo. Bien, hoy hemos comenzado a considerar el contenido de ese poder transformador que tiene la palabra de Dios. Acordaos de la experiencia de conversión de ese amigo mío cubano. La palabra de Dios habla, la palabra de Dios cambia vidas. La pregunta es, ¿te ha hablado la palabra de Dios a ti hoy? ¿La voz de Dios en su palabra te ha hecho entender que quiere consumir, eliminar, erradicar algo de lo que hay en tu vida? La palabra es fuego consumidor. La voz de Dios en su palabra hoy te ha hecho ver que Dios quiere purificar tu fe como el oro. Te ha hecho entender que si bien tu fe es cierta y es buena, hay aspectos que tienen que ser limpiados para que seas un mayor reflejo de la gloria de Dios. La voz de Dios en su palabra te ha hecho ver cuál es tu verdadera posición hoy delante de Dios. Quizá te ha hecho ver que estás más lejos de lo que creías que estabas, menos comprometido de lo que creías que estabas, que le estás sirviendo con menos intensidad y pasión de lo que lo estabas haciendo. O quizás alguien ha entendido en esta mañana que si bien cree en Dios, aún no tiene a Dios y su esperanza en su vida y que necesita ese encuentro personal con Jesús. El escritor de la epístola a los Hebreos hace una tremenda advertencia. Hebreos 3:7. Por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me dirijo a creyentes como a no creyentes. En el nombre del Señor te ruego encarecidamente de que si has escuchado,
la voz de Dios en su palabra, no endurezcas tu corazón. Y que respondas a ella positivamente, comprometiéndote delante de Dios a llevar a cabo aquello que Él pueda estar pidiéndote. Y finalmente, un último ruego, y este sí que va dirigido exclusivamente a los creyentes. Recordad que vivimos como Jeremías tiempos complejos, y él experimentó ese fuego en su vida. Recordad que en un momento de angustia él llegó a decir: no voy a hablar más de Dios, no predicaré más su palabra. Pero a renglón seguido no pudo dejar de exclamar que el fuego consumidor, el fuego purificador, ese fuego revelador de su palabra, ardía de tal manera en su interior que le impedía dejar de hablar, dejar de predicar. Ruego de todo corazón que el poder transformador de la palabra de Dios nos esté inflamando de tal manera nuestro ser interior que, como el profeta, digamos: no puedo callar. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones de tal manera que, si hemos oído la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, sino que respondamos positivamente a su voz. Amén.